hay quienes se señalan, y no soy de esa idea, que todo esto es una suerte como de montaje del fujimorismo para desestabilizar este gobierno. No sé cómo habrían hecho con López Meneses y la policía, pero hay esa teoría. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Ojo que no es un escenario cómodo para el fujimorismo. Ustedes han avanzado, tu campaña fue bastante clara tratando de avanzar en lo que fue los 90 a lo que son los 2000. Y sin embargo, en una semana pareciera que regresamos todos al pasado. Bueno, a quienes acusan de que eso es un montaje del fujimorismo, yo les digo tajantemente que eso es absolutamente falso, ¿no? Quienes le han otorgado seguridad y resguardo al señor López Meneses es el gobierno, es alguien del gobierno, el señor Ollanta-Humala. Pero yo creo que vamos por partes, Patricia. Finalmente, para, digamos, cerrar la idea con el tema de la doctora Marta Chávez, yo creo que no debemos de personalizar los debates en referencia a los derechos humanos. Y para ella yo también, creo que ¿no? tiene que estar por encima de los nombres propios y de los partidos políticos para lograr un debate alturado. Con referencia a mi padre, yo lamento muchísimo que a mi padre se le haya vulnerado su derecho a la libertad de expresión. Cuando el señor Pérez Guadalupe acusa a mi padre de haber violado un reglamento, él hace referencia a un reglamento que tiene que ver con las normas que tienen que seguir los periodistas para entrar a un penal a dar una entrevista. No tiene absolutamente nada que ver con el derecho que tiene una persona detenida en un penal de hacer una llamada telefónica a un medio de comunicación. Las sentencias de mi padre no señalan una prohibición para que él exprese su opinión. Y el régimen que él tiene, a diferencia, por ejemplo, del señor Abimael Guzmán o del señor Vladimiro Montesinos, que tienen regímenes cerrados, en los que está expresamente prohibido que ellos declaren a los medios de comunicación, mi padre tiene un régimen carcelario abierto. Por lo tanto, él tiene libertad de utilizar su teléfono y expresar algunas opiniones. Si no, recordemos que cuando falleció el ex ministro de Economía, el señor Jorge Camet, mi padre llamó por el teléfono público al rotafono de RPP y nadie dijo nada. Y no, nadie dijo nada. El señor Pérez Guadalupe ha dicho que no cuestionaron esa fue la primera de las irregularidades, porque el señor Pérez Guadalupe, Keiko, permíteme, ha dicho el señor Fujimori se había comportado como un reo ejemplar. Pero ahora, justamente haciendo abuso de, por ejemplo, esa facilidad de tener un teléfono público dentro de la DIROES, ha transgredido una norma expresa, dice él, claro, que es la de... Eso dice él. Pero tiene derecho a la comunicación, dice él, pero no a dar una entrevista. Y cita ejemplos de otros procesados a los que se ha reconvenido por dar entrevistas vía telefónica o vía documento escrito. Sí. Mi padre tiene privada su libertad de movilidad, pero no su libertad de expresión, de pensamiento, de información, debido a las sentencias y al régimen carcelario que él tiene. Entonces, cuando el señor Pérez Guadalupe... ¿Dónde está definido esto del régimen carcelario que él tiene, que usted señala, que resulta pues siendo efectivamente, como se ha respondido, hasta costoso excesivamente para el Estado? ¿Qué cosa es exactamente esa condición especial y dónde está contenido? Sí, hay un grupo técnico conformado por un psicólogo, un abogado y otros especialistas que determinan la peligrosidad de la persona, del reo, y de acuerdo a eso le asignan un régimen carcelario. En el caso de mi padre, él tiene un régimen carcelario abierto, así se le determina. Está escrito. Está escrito. Ya. Así es, don Raúl. Y yo lo puedo traer en el transcurso de esta semana una copia de este régimen. Es un punto de la discusión. Sí, entonces, cuando el señor Pérez Guadalupe indica que se ha, digamos, hecho abuso o se ha violado una norma, nosotros preguntamos, ¿qué norma? ¿Qué reglamento? ¿Por qué se les quisiera sancionar? Por lo menos para nosotros, para que mi padre se pueda defender. Pero no tenemos ninguna respuesta por parte del otro lado. ¿Por qué? Porque no hay norma que le impida a que Alberto Fujimori pueda expresarse. Así es, así es. No, hay algunos abogados que señalan que en realidad
justamente pues estar preso significa una limitación de una serie de inhabilitaciones. Pero don Raúl, cualquiera lo que podría, no pues, está estar prohibido es permitido. Sin embargo, lo que yo creo que es discutible y que se tiene que ver quién tiene la razón, finalmente, como toda norma interpretable. Pero hay dos cosas de esa llamada que sí creo que han quedado como, no sé, por lo menos han quedado como bastante complicadas. Primero, la intervención de los congresistas Gago y Fujimori, que yo sí creo que ahí hay una... El INPE tenía derecho a entrar ahí y también, por lo menos, decirle al señor Fujimori cuelgue el teléfono mientras hacemos la consulta. Y segundo, el discurso de su padre a mí la verdad me desconcertó, porque hemos visto, y eso ha pasado mucho con su padre desde que está preso, hemos visto toda una etapa de pedir disculpas, de a veces a través de un cuadro, a veces a través suyo, de tratar de hacer un mea culpa sobre lo que evidentemente estuvo mal en su gobierno, y creo que hay bastante datos sobre que hay muchas cosas que estuvieron mal y que por eso se abrieron tantos juicios. Y de pronto se escucha un Fujimori desafiante, yo no he hecho nada malo, yo no tengo nada de qué arrepentirme, y uno dice, wow, o sea, ¿qué fue todo lo anterior? ¿Una farsa para que Keiko fuera presidenta? Disculpa que lo plantee así, pero es lo primero que se le viene a la mente cuando lo escuchamos. Mi padre ha sido autocrítico, y dentro de Fuerza Popular, y quien habla, vemos el pasado también con objetividad. Se han hecho cosas buenas que hay que seguir, que hay que imitar, y por supuesto rechazar y condenar todo lo malo que se hizo para que eso no vuelva a ocurrir. Y esta autocrítica mi padre la ha tenido en varias oportunidades, incluso también en su proceso judicial. El hecho de que él se defienda, que él no esté de acuerdo con las condenas que ha recibido, está en todo su derecho a hacerlo. Y a quienes lo critican y dicen que todo esto es un circo, por favor, mírenlo. Mi padre es un hombre deteriorado en su salud, está deprimido, tiene problemas vasculares, tiene problemas de presión. Entonces, pero no renuncia a la política, y así lo planteó él. Él a lo que se refirió es a su derecho a opinar políticamente. No, es no tiene ningún interés, por favor, de un poco más que eso se nota, pero en fin. Pero no tiene ningún interés, y eso sí lo puedo decir, de participar como candidato. Y con referencia al congresista Julio Gago y a Kenji Fujimori, yo lo que quisiera resaltar de las imágenes es la actitud pasiva de ellos. No están insultando, no están agrediendo, no tienen una actitud soberbia. Y si uno ve los videos, como nosotros ya lo hemos visto, porque esos han llegado al Congreso de la República, se ve que hay un espacio suficiente para que el personal del INPE pase. Bueno. Y ellos, en todo caso, si estaban en desacuerdo con la llamada de teléfono que hizo mi padre, hubiesen podido colgar el teléfono, pero esto no sucedió. Entonces, ellos se van a allanar a las investigaciones, pero a mí me parece una exageración que se haya presentado una acusación constitucional y que se busque una sanción. Pero eres consciente hay dos cosas que desearía, porque me están apremiando también con el tiempo, plantearle, saliendo de este tema que de todas maneras va a ser polémico. Lo primero es, en verdad,